Esto es Diálogos y Debates, bienvenidos, muchas gracias por estar pendientes de esta transmisión. La habíamos anunciado para las 11 de la mañana, pero otras urgencias comunicacionales sobre el tema de transporte, el paro de transporte a nivel nacional y otros de la coyuntura política han hecho que sean necesarias algunas salidas en vivo previas a las nuestras. Estamos en la plataforma de Facebook Live de Diario El Comercio en Quito, en este esfuerzo conjunto del Grupo Faro y la Corporación Líderes para Gobernar, para hablar de temas importantes para el país. Las urgentes noticias que nos han dejado estupefactos en los últimos días no nos deben tampoco distraer de los temas importantes. La reconstrucción de Manabí es sin duda un tema importantísimo, lo habíamos anunciado en nuestra serie de diálogos y debates. Este es el cuarto programa y hoy lo estaremos abordando con tres importantes invitados que conocen mucho de este tema. Para ponernos en sintonía de la coyuntura, les invitamos a ver este interesante video. Presten mucha atención. A las 18 horas con 58 minutos del 16 de abril del 2016, un sismo de 7.8 grados en la escala de Richter arrasó con la parte central y norte de la costa, en la que ha sido considerada la peor tragedia telúrica en la historia reciente del Ecuador. Cifras oficiales anunciaron 673 muertos, más de 12.000 heridos y más de 3.000 millones de dólares en daños. Manabí y Esmeraldas fueron las provincias más afectadas. El terremoto del 2016 reveló la vulnerabilidad de estas dos provincias y profundizó viejos problemas como la pobreza, el desempleo, la falta de conectividad vial o la insalubridad. Por ejemplo, en 2014, según Semplades, Manabí registraba una tasa de pobreza del 31.3% y de pobreza extrema en 6.3%. Esta cifra rebasaba la media nacional para ese año. Tras el terremoto, en Manabí, según el INEC, se perdieron más de 21.000 empleos formales e informales, principalmente en los sectores de la agricultura, acuacultura y pesca, comercio, servicios turísticos y en la industria manufacturera. La reactivación económica y productiva de la provincia de Manabí pasa por los subsectores de la pesca, agricultura y comercio que tienen impacto a nivel nacional y local. Tras el terremoto, Semplades estimó que estos sectores han perdido más de 1.000 millones de dólares distribuidos en varios sectores como la manufactura, agricultura, silvicultura y caza y servicios turísticos. A pesar que estos sectores son fundamentales en la economía y de impacto social por su capacidad no empleadora, evidencian grandes pérdidas y una franca dificultad para su reactivación, que se entiende por retomar similares niveles de producción a las registradas antes del terremoto. De acuerdo con datos de Semplades, que ha realizado una estimación general de los costos de la reconstrucción en las zonas afectadas, de un monto total de 3.344 millones de dólares, el 32% se destinará a los sectores productivos. 2 años después del terremoto, Manabí lleva las huellas profundas de una tragedia que no termina de superarse en lo social, económico, productivo y humano. La reconstrucción post-terremoto aún es una tarea pendiente. A las 11 horas 35 minutos en punto estamos conectados por el Facebook Live de la plataforma de Diario El Comercio y también desde la plataforma de Ecuador Decide. Sus opiniones, sus comentarios, sus inquietudes son muy bienvenidas, pueden hacerlo a través de estas plataformas. Tenemos a más de 300 personas conectadas al momento. Muchísimas gracias por su interés. Quiero presentar ahora a nuestros invitados con quienes estaremos dialogando sobre el tema de la reconstrucción y reactivación productiva de Manabí. Lamentamos mucho no tener un representante oficial del Gobierno Nacional, a pesar de la invitación a un representante de la Secretaría Nacional de Reconstrucción de Manabí. Aparentemente los cambios inminentes que se prevén se darán en esa instancia impidieron que esté aquí, pero estamos seguros de que lo que aquí se mencione, que lo que aquí se solicite, que lo que aquí se analice será bien recibido, así lo esperamos por el Gobierno Nacional. Les quiero presentar a Alba González. Ella es empresaria manabita, presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Viejo desde el 2011, dirigente gremial y activa en la política local. Está Horacio Belletini, también con nosotros, presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil, docente e investigador, apoyado procesos de reforma del Estado, educación, transparencia y acceso a la información en varios países de América Latina. Es miembro de varias importantes iniciativas globales. Y está también Elizabeth Bravo, ella es académica e investigadora de la Universidad Católica del Ecuador y de la Universidad Salesiana. Ha analizado las consecuencias del terremoto
desde la ecología política del desastre. Vamos a empezar este diálogo. Ustedes pueden seguirnos en Facebook Live y también en Twitter en las direcciones y con los hashtags que aparecerán en pantalla. Entremos en materia. Alba, ¿cuál es la situación real de Manabí a 2 años de la tragedia? El sector productivo perdió $1.000 millones. ¿Cuánto se ha reactivado? Muy buenas tardes con todos. Luz Helena, gracias por la invitación. La situación en Manabí en general sigue siendo crítica. Las consecuencias de un desastre natural de la magnitud que vivimos en Manabí y Esmeraldas tiene consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Hoy día vamos a cumplir ya 22 meses del fatídico 16 de abril, en la cual las consecuencias a mediano plazo se sienten muy profundamente debido a la falta de reactivación económica en la provincia. Se dice que de la ley de solidaridad un monto será destinado para la reactivación económica, es decir, para créditos, y para que estos créditos al sector privado se dé con facilidades, lo cual no se ha dado y lo cual lo que revela es la falta de empleo, la falta de seguridad y la falta de desarrollo en la provincia de Manabí. Horacio, tú como manabita y como investigador también, ¿qué diagnóstico haces, qué análisis haces? No es que ha habido falta de créditos, se ha anunciado oficialmente que se han entregado recursos públicos, pero ¿qué impacto han tenido estos? ¿Cómo se ha reactivado el empleo? ¿Se ha reactivado o no? ¿Qué está pasando? Comienzo por agradecerte, Luz Helena, por la invitación a este programa, un gusto compartirlo con Alba y con Elizabeth. En efecto, se estima que cerca de $3.000 millones están planificados para que apoyen la reconstrucción de las comunidades afectadas por el terremoto. Y lo que vemos, como bien destacaba Alba, es que no se siente que hay un proceso sostenido de largo aliento con participación de los diferentes sectores y de las comunidades. Por eso, desde la sociedad civil organizada, hemos identificado 3 desafíos que necesitamos enfrentar para lograr transformar esta tragedia en una oportunidad de construir comunidades más inclusivas, más prósperas, que en definitiva es lo que nos planteó el 16 de abril del 2016. El primer desafío es generar espacios de auténtica colaboración y participación de los diferentes sectores. El Comité de Reconstrucción está integrado únicamente por representantes del Estado. Hoy día, a partir de un decreto presidencial que se promulgó en septiembre del año pasado, participan con voz pero sin voto representantes de los sectores empresariales. Pero es fundamental que en ese nivel, el de las tomas de decisiones, participe el sector privado empresarial indiscutiblemente, pero también la academia, la sociedad civil, las comunidades. Necesitamos entonces rediseñar... Los gremios empresariales. Necesitamos rediseñar el Comité de Reconstrucción para que tengamos allí la posibilidad de promover colaboración, pero también la participación de las comunidades al momento de priorizar las obras. Hay un desafío de priorización que vamos a profundizar después, pero lo dejo planteado ahora. El segundo es el desafío de la transparencia. Son cerca de 1.500 proyectos los que están dentro del plan de reconstrucción a ser financiados con esto de cerca de 3.000 millones, pero es información que es muy difícil de acceder. Y cuando no hay transparencia, cuando no hay información accesible, lo que pasa es que se genera desconfianza. Y un fenómeno como el que nos golpeó el pasado 16 de abril necesita confianza para generar colaboración entre los diferentes sectores. Y el tercer desafío, que parece menor, pero es muy importante, es un desafío de enfoque, porque el nombre mismo lo dice, la reconstrucción. Lo que nos plantea es volver a ser exactamente lo que éramos antes del terremoto. Y Manabí y el sur de Esmeraldas, antes del terremoto, ya tenían problemas estructurales de pobreza. Manabí era más pobre que el promedio del país antes del terremoto. Manabí tenía porcentajes de acceso a agua entubada bastante menores al promedio del Ecuador. El desafío entonces es darle un enfoque no solo de reconstrucción, de volver a ser lo que éramos, sino transformar la tragedia en una oportunidad para ser más de lo que éramos antes del terremoto, para enfrentar estos problemas estructurales y construir en Manabí y en el sur de Esmeraldas comunidades más resilientes, más prósperas, más inclusivas. Ese es el desafío. Perfecto, más aún estando en un territorio que ha enfrentado riesgos sísmicos, que ha enfrentado acciones de la naturaleza y que probablemente esa realidad se repite en algún momento de la historia, por lo tanto las lecciones aprendidas deben ser de verdad puestas en marcha, si es que las hemos aprendido bien como país y como región. Elizabeth,
Esto de la ecología política del desastre, el estudio que tú has hecho, ¿qué nos revela? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, primero la ecología política es una rama de investigación que estudia las relaciones de poder que existen en torno al acceso a los recursos naturales. Específicamente la ecología de los desastres lo que hace es analizar cómo, por ejemplo, frente a lo que se llama un evento natural extremo, como podría ser un terremoto, este se transforma en un desastre o en una catástrofe, dependiendo de cómo se toman las decisiones, dependiendo de la situación en la que vivía antes la población, los niveles de marginalidad, los niveles de vulnerabilidad, de desigualdad en el acceso a los recursos, y cómo la gente se prepara o el gobierno se prepara para reaccionar frente a este evento antes, por supuesto, primero antes, durante y luego en la fase y lo de sucedido en Manabí y Esmeraldas, y estamos enfocados en Manabí por haber sido la provincia más afectada. ¿Qué nos dicen alrededor de este tema? Bueno, lo que nos dice es que las vulnerabilidades que existían se exacerbaron. Pongamos el caso del agua que hablaba Horacio. Desde el punto de vista ambiental, tal vez el problema más grave que enfrenta Manabí es la falta de agua potable. Apenas alrededor del 57% de la provincia tiene agua potable. Vemos cuando se miran cómo se hizo la distribución de los fondos para la reconstrucción, apenas el 3% estaba destinada para el agua. Y de ese 3% no era para agua potable, sino para plantas de potabilización para ese momento, para sanidad. Es decir, el porcentaje para resolver ese problema tan grave como es el agua potable no estaba destinado. O sea, la priorización de proyectos no ha sido acorde a la magnitud del desastre y la realidad. Y a las necesidades que existen. Por ejemplo, yo pongo el caso de Pedernales, que fue la zona más afectada, con una población que ha sufrido tanto. Desde los 25 años que tiene de cantonización, Pedernales no ha tenido nunca agua potable. Yo creo que lo mínimo que se podía haber hecho es darles agua potable, con todos los recursos que llegaron para Pedernales, porque no solamente llegaron a través del Estado, sino también a través de la ayuda internacional. Sin embargo, hasta ahora la población no tiene agua potable. Y lo mismo sucede en otras zonas de Manabí. Todavía y en Muisne. Yo estuve en Muisne y vi cómo entraba un tanquero a la isla de Muisne a repartir agua y con el nombre del alcalde, como si estuviera haciendo la gran obra, permitiendo que entre un tanquero a la zona. La gente depende todavía de eso. A nivel del sector productivo, y tú como parte de la Cámara de Comercio de Puerto Viejo, deben tener interacción, estoy segura, con otras cámaras de otros cantones, de otras ciudades. Se ve una acción desigual. Hay ciudades que han tenido mayor progreso, otras menos. ¿A qué se debe esto? ¿Qué es lo que ustedes desde el sector productivo están demandando que no lo ven todavía? Bueno, Manabí fue gravemente afectado y las ciudades, Manabí tiene una particularidad diferente a otras provincias en otros del país. Manabí tiene varias ciudades por su extensión, por su población, por su producción importantes. Manta es un cantón muy productivo, industrial, con una gran cantidad de habitantes, alrededor de 280.000 habitantes. Puerto Viejo, siendo el centro de la provincia, es una ciudad que es comercial, es una ciudad educativa, es una ciudad política y es una ciudad que tiene alrededor de 300.000 habitantes. Asimismo, vemos ciudades importantes como Chone, como Bahía de Caracas, y entonces todas estas ciudades son importantes. Todas las ciudades sufrimos gravemente luego del terremoto. Lo importante y lo preocupante es que de los alrededor de 3.000 millones de dólares que la ley de solidaridad recaba por parte de diferentes recursos, apenas el 14%, 300 millones son utilizados para la reactivación económica. Y ese pequeño porcentaje, ese 14%, aún no tiene todavía un fin seguro. Es decir, que si está en la banca pública financiera para poder dar crédito al sector privado, que es el que puede generar empleo seguro, que es el que puede generar desarrollo, progresos, nuevas inversiones y de manera inmediata, el que puede generar también recursos fiscales para el Estado, lamentablemente no han sido bien utilizados, no han sido priorizados. Es decir,
que se dio de manera emergente créditos a sectores vulnerables, pequeños, microempresarios, que está muy bien, pero ya se necesita que las empresas, que son las que pueden retomar el empleo que se perdió, que pueden volver a dar una seguridad, una estabilidad a las familias manavitas y de Esmeralda, son las que necesitan esos créditos productivos a largo plazo, son los que necesitan tasas de créditos muy bajas y son los que necesitan incentivos para poder generar ese empleo y esa seguridad que se necesita. Para el presidente Moreno este fue un tema importante en campaña. Se habló de la reconstrucción de Manabí como una prioridad nacional, se habló de la reactivación y generación de empleo, del impulso al turismo, la pesca, la agricultura, el comercio, a través de la colocación de recursos. Se han colocado algunos de estos recursos mediante créditos. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Es un pendiente todavía? ¿Qué pasa con esa reactivación? Y de hecho, Luz Helena, el presidente Moreno hace pocas semanas hizo pública una declaración que iba a acelerarse el paso de la reconstrucción en Manabí. Nosotros creemos que es fundamental acelerar el paso, porque a este momento, habiendo sido ya planificado cerca de 3.000 millones de dólares, se han ejecutado a diciembre del año pasado apenas 762 millones de dólares. Es decir, un porcentaje bastante menor de lo que se esperaría de que se haya ejecutado en obras frente a una provincia que necesita tanto en tantos frentes. Pero estamos convencidos de que no solo se trata de velocidad, sino también de rumbo. Es importante que cambiemos el enfoque de la reconstrucción y eso solo se logra cuando se incorpora las perspectivas, las propuestas de los diferentes sectores. Porque el Estado tiene un rol en la reconstrucción fundamental, rector de la política pública de la reconstrucción, pero solamente cuando incorporamos la perspectiva del sector privado empresarial, de la sociedad civil, de las universidades y de las comunidades, es que podemos, por ejemplo, priorizar adecuadamente. Acá Elizabeth hacía alusión a aquello y creo que este es uno de los grandes pendientes. ¿Cómo logramos un adecuado sistema de priorización de las obras? En Manabí hemos visto que se están financiando con fondos de la reconstrucción parques y vías de acceso que cuestan cerca de 3 millones de dólares por kilómetro y nadie pone en duda la importancia de un parque o de una vía de acceso. Los parques son reconstitución del espacio público, identidad, pueden coadyuvar a la reactivación económica, pero donde hay prioridades y necesidades de servicios básicos, de agua, cuando hay prioridades de darles vivienda digna a cientos de familias que aún no la tienen, cuando hay prioridades de reactivación económica y social, entonces tenemos que pensar dónde ponemos las prioridades. Y ahí la participación de la ciudadanía, de las comunidades y de los sectores es fundamental. Muchas de esas obras, me decías antes, se hicieron probablemente porque ya estaban planificadas antes del terremoto, desde los gobiernos autónomos, desde los gobiernos parroquiales. Sin embargo, no son, como tú dices, probablemente obras prioritarias post una tragedia de esa magnitud. ¿Qué pasó con el tejido social de tu investigación? Porque, digamos, las personas afectadas, muchas de ellas probablemente ya tienen el acceso a una vivienda reconstruida. ¿Eso resuelve el problema? Bueno, el tema del tejido social es uno de los elementos que deberían ser los más importantes en la reconstrucción. Porque no solamente está la parte productiva, la parte física, sino toda la parte psicológica y social después de un desastre como el que sucedió en Manabí y en Esmeraldas. Lo que nosotros vimos es que se formaron diferentes tipos de vulnerabilidades. Por ejemplo, en el sector campesino, muy poca gente dejó el campo. Y lo que es muy común ver es, bueno, ahora ya menos porque los campesinos han logrado reconstruir por su propia cuenta sus casas, pero son casas destruidas y al lado alguna carpa del programa de las Naciones Unidas para los Refugiados, muchas veces viviendo con plásticos, fundas plásticas improvisadas, ¿no? Porque la gente no quería dejar su casa. Entonces es un tipo de vulnerabilidad, pero que de alguna manera se logró reconstruir el acceso a la tierra y el tejido social. Pero en otros casos, en las poblaciones urbanas, es mucho más difícil porque ahí la gente lo perdió todo. Y fueron a los albergues sin conocer quién era su vecino, no había posibilidades de tejido social. A veces, bueno, una familia estaba en una carpa sola, ¿no? Pero no necesariamente eso significa que se haya reconstruido el tejido social. Y luego, cuando se construyen las casas y se les entrega las casas a la gente que está albergada, se forman nuevos barrios que
de gente que no se conoce, tal vez se conocería. Claro, con nuevas dinámicas que también merecen una atención. Claro, se tienen que formar nuevas dinámicas. Yo sobre los parques sí quisiera decir algo. Yo creo que el parque tal vez no tiene que ser tan caro, pero sí es muy importante porque, por ejemplo, para los niños, los psicólogos dicen que uno de los problemas es que ellos tienen tanta carencia, han sufrido tanto, muchas veces han perdido a toda su familia, que la alegремia, que se llama la curación a través de la alegría, es importante. Entonces, hay que darle también su valor a la construcción de parques. Tal vez no sin duda tan caros, ¿no? Pero sin duda es importante. Les invito a ver un segundo video para ver a través del mismo cómo ha avanzado el tema de la reconstrucción y en relación a las ofertas del presidente Moreno sobre el tema de Manabí, qué es lo que se ha alcanzado. El gobierno basó la estrategia post-terremoto en la creación de institucionalidad para enfrentar la emergencia y liderar los retos a mediano y largo plazos en las zonas afectadas por el terremoto de abril del 2016. Días después de la tragedia se constituyó el Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo. Posteriormente se creó la Secretaría Técnica del Comité, adscrita a la Vicepresidencia de la República, y en mayo se aprobó la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto. El nuevo gobierno reestructuró el comité en el 2017, que pasó a depender directamente de la Presidencia de la República, modifica la representación del sector público, mantiene la de las autoridades locales e incorpora a representantes del sector privado productivo. La agenda mantiene su esencia al coordinar las acciones, planes y proyectos intersectorialmente y definir prioridades de inversión de los recursos en 3 ejes principales: atención de la emergencia, reconstrucción y reactivación productiva. Uno de los ejes fundamentales del proyecto Reconstruyo Ecuador ha sido la colocación de líneas de crédito en condiciones especiales a cargo de 3 instituciones: la Corporación Financiera Nacional, Ban Ecuador y la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias. Hasta el tercer trimestre de 2017 se habían colocado $306,7 millones en 15 sectores productivos diferentes, en áreas de comercio, pecuario, agrícola y servicios, con énfasis en el potencial de generación de empleo. A la fecha no existen datos actualizados sobre la generación de empleos directos o indirectos como resultados de esta estrategia. La iniciativa del Dicho al Hecho de Ecuador Decide, liderada por el Grupo Faro, ha analizado los avances de este gobierno sobre el tema y arroja 2 conclusiones principales. Una, a pesar de contar con varios programas y lineamientos, no se ha logrado estructurar una coordinación adecuada entre las entidades responsables de las obras y proyectos. Se identifican acciones aisladas y sin articulación público-privada. 2, existe falta de transparencia y acceso a la información, que no permite un proceso de rendición de cuentas continuo ni la posibilidad de contrastar con otras fuentes. A casi 2 años del terremoto, la percepción ciudadana ratifica que falta mucho por recorrer en la recuperación de la zona afectada. Un estudio de la firma Proyelítica refleja una coincidencia entre los ciudadanos de las 3 provincias consultadas. La mitad de los encuestados asegura que falta mucho para recuperarse. En el caso específico de Manabí, las percepciones de los ciudadanos se relacionan con la incapacidad por solucionar algunas de las problemáticas locales más importantes, como son el desempleo y la pobreza. Estos insumos son útiles para el análisis del avance de las propuestas relativas a la reconstrucción y reactivación productiva de la provincia de Manabí. Son las 11:53, estamos en vivo en Facebook Live del Comercio en esta iniciativa y esfuerzo conjunto de Grupo Faro, la Corporación Líderes para Gobernar y Diario El Comercio para conversar sobre temas importantes del país. Gracias por su interacción a través de las redes. ¿Qué se ha dicho ahí? Voy a resumirlo. Es importante y necesaria la transparencia en el manejo de los recursos. Se necesita liderazgo, no se ve claro dónde está el liderazgo para esa reconstrucción de Manabí. Horacio, tú te referiste a 1.500 proyectos que están en ese banco de proyectos, digamos, bajo el Ecuador Reconstruye, ¿no? El Reconstruyo Manabí, Reconstruyo. ¿Cuáles son esos proyectos? ¿Cuál es el detalle de los mismos? Preguntan por redes. Y ese es el gran problema y desafío que tenemos. Esta información viene de los informes que envía la Secretaría de Reconstrucción a la Asamblea Nacional con cierta periodicidad,
pero que son informes que se quedan en los titulares, en las grandes líneas. Los montos que se han canalizado a la reconstrucción, el porcentaje de esos montos que se han ejecutado, el número de proyectos que está dentro del plan de reconstrucción, pero no tenemos información pormenorizada de cuáles son esos proyectos que se han priorizado, de aquellos que ya están en ejecución, quiénes son los contratistas, cuánto es el monto que se asignó, cuál es el estado de ejecución. Esto es fundamental porque nos asegura que se manejen con austeridad los recursos y que vayan dirigidos hacia las necesidades de la población. Entonces, una primera propuesta, Luz Helena, que tenemos desde las organizaciones de la sociedad civil que hemos acompañado a Manabí desde el 16 de abril del año antepasado, es fundamental que se lleve adelante un proceso de transparencia que permita que cualquier persona ingrese a un portal electrónico, por ejemplo, ahora con las tecnologías es tan sencillo, donde veamos un mapa de Manabí y podamos ir cantón por cantón, parroquia por parroquia, viendo cuáles son los proyectos que se han planificado en esa parroquia, en ese cantón, que podamos saber el estado de ejecución, el contratista, el monto asignado. Eso genera en primer lugar confianza, fundamental, porque algo que hay que destacar en lo que ha ocurrido hasta el momento es que hubo solidaridad de miles de personas que viven en el Ecuador y que viven fuera de nuestro país, que aportaron voluntariamente, que donaron tiempo, vituallas, recursos. Eso se hace por solidaridad, pero también por confianza. Y el desafío es sostener esa solidaridad para los desafíos que sigue teniendo Manabí. Solo se logra la confianza con transparencia. Entonces, una plataforma que permita saber dónde están esos proyectos, permite solidaridad, permite confianza, pero también permite que la ciudadanía se organice ejerciendo el legítimo derecho al control social, para que esos recursos se manejen con integridad. Y un tema tan doloroso para el país, que como tú dices, despertó tanta solidaridad, que exigió además una colaboración tributaria por parte del ecuatoriano, no puede, pero mancharse con los manejos a los que hemos visto en los últimos días de estupefactos que han sucedido en otros ámbitos de la política. No puede mancharse con esa lógica. Tiene que haber un manejo impoluto en el tema de Manabí y de su reconstrucción. Lamentablemente han habido ya sombras de duda, denuncias sobre el manejo de los recursos. Otro de los temas que se plantearon desde la interacción de ustedes en la red es, te piden la aclaración, tú mencionaste, Alba, que el 14% del monto total destinado para la reconstrucción de los 2.900, casi 3.000 millones, solo el 14% sería para reactivación productiva. ¿Puedes profundizar un poco en eso? Así es, la información que nosotros hemos recabado, de los 2.952 millones de dólares, que es el total asignado para la reconstrucción, 2.177 millones, que es el 73.7%, está destinado para la reconstrucción, 12.3%, 363 millones para la emergencia, y apenas para la reactivación productiva, 413 millones, es decir, el 14%. Y lo más lamentable de todo es que no tenemos la información si ese 14%, esos 413 millones que están asignados en este momento a las instituciones públicas, financieras, están siendo realmente entregados a los afectados por el terremoto, están siendo entregados realmente a quien los necesita. Desde todas las reuniones que nosotros tenemos con el sector comercial, el sector empresarial, todos se quejan la falta de existencia de un producto en la banca pública y privada que sea designado únicamente para los afectados del terremoto. Es decir, que cuando vamos a la banca a solicitar un crédito, nos piden todos los requisitos que por ley la banca debe pedir a cualquier empresario, ciudadano, cliente de cualquier banco a nivel nacional. En cualquier lugar del país, no hay un lugar que no hay una priorización, no hay una excepción de requisitos. Tenemos que presentar incluso las facturas y ventas de los 3 últimos meses cuando no ha habido ventas, cuando la compañía o el negocio o el hotel está cerrado. Se tiene que presentar balances con ganancias, no en pérdidas. ¿Qué ganancia va a haber si el local está cerrado? Estar al día con todas las instituciones de control, estar en lista blanca, no estar en la central de riesgo. Entonces, todos estos requisitos que obedecen a una ley de bancos, existe la superintendencia de bancos que controla y regula a los bancos. Desde ahí nace de que si existió en la ley de solidaridad un capítulo especial para que se incentiven los créditos para el sector productivo de Manabí Esmeralda, lamentablemente faltó la normativa y la regularización por parte de la Junta Monetaria
para que exonere todos estos requisitos, y adicional a eso, que sean créditos que realmente vayan a solucionar la problemática. Una provincia, como todos conocemos, muy productiva, de gente trabajadora, que lamentablemente ya venía con un problema económico a nivel nacional, es devastada a nivel general en todo su sistema productivo. ¿Qué necesita? Necesita 2 créditos, que lo hemos conversado a lo largo de estos 2 años, con todas las autoridades, tanto nacionales como locales. Un crédito para reestructurar todo el pasivo, y un crédito nuevo de capital de trabajo a 30 años de plazo, con tasas de interés bajas del 1-2% y con 2-3 años de gracia. Y sí se puede dar, porque existió más de 600 millones de dólares donados por otros países. ¿Eso qué significa? Son recursos que no tienen un costo financiero, que podían ingresar a las cooperativas locales, a los bancos locales, a la Corporación Financiera Nacional, para que ellos cobren únicamente el 1-2% por la administración de este recurso y que sea prestado. Es más, ese recurso no sería un recurso con un crédito no reembolsable, sino que es un crédito que el que solicita el crédito lo va a pagar. Entonces, que va a ser siempre circulante en el sector productivo. ¿Por qué, como dice, no incluir a la academia? Nosotros como Cámara de Comercio hemos propuesto y proponemos que se vincule a la academia, que de ese cliente que está totalmente afectado, que está casi en quiebra, que no puede salir adelante, que la banca lo ve con más riesgo que antes del 16 de abril, se involucre a la academia y que la academia le haga el seguimiento, le haga el análisis de crédito, le haga el flujo de caja, le haga el seguimiento como call center, llamándolo a decirle tu cuota está por vencerse. Entonces así no va a tener ese costo extra en la tasa de interés y va a tener un retorno de ese recurso. Porque actualmente, lamentablemente, la Junta Monetaria incluso sanciona, porque nosotros consideramos que el encaje del 2% que se pide a los bancos para que provisionen a una cartera sana, ¿cómo va a ser para una cartera vencida? Entonces el banco también, tanto público y privado, se cuida para mantener su categoría en una buena calificación, y eso de ahí nos afecta a todo el sector productivo, no únicamente de Manabí, que está muy afectado, que no nos podemos recuperar, que no podemos reemprender, sino también a todo el sector productivo nacional. Horacio, tú hablabas hace un momento y veo que sigue siendo un pendiente esa entrega focalizada, estratégica de créditos para poder redinamizar la economía, para poder reemprender. Ha habido iniciativas interesantes desde el mismo sector privado, el programa Reemprende, por ejemplo. Sin embargo, desde lo público vemos que sigue siendo un pendiente. Tú hablabas de convertir una tragedia en una oportunidad. ¿Cuál es esa oportunidad que tú ves para Manabí? ¿Qué potencial tiene tiene Manabí? Parece una pregunta de perogrullo, en una provincia tan rica, tan hermosa, tan pujante, con tantos recursos. ¿Cuál es ese futuro que tiene que ser posible, que puede ser posible? Y que es posible, Luz Helena, y para responder a tu pregunta voy a contar muy brevemente una experiencia que nos permite evidenciar que en efecto se puede transformar la tragedia en una oportunidad. Una comunidad al sur de Pedernales, Coaque, una comunidad que antes del terremoto era profundamente pobre, 90% de la gente viviendo bajo la línea de pobreza, y como todo Manabí, y podríamos decir como todo el Ecuador, esa pobreza conviviendo con la mayor riqueza cultural y natural. De allí es la cultura jamacuaque, que probablemente es la cultura precolombina más prolífica que existió en nuestro país. Allí llegó la misión geodésica, ¿verdad?, que luego vino a hacer la medición acá cercano a Quito, y allí está el Cerro Pata de Pájaro, que es el más alto de la costa ecuatoriana, con una biodiversidad impresionante. Entonces, esa riqueza natural y cultural coexistía con la pobreza antes del terremoto, y eso es importante señalarlo. Esa comunidad se atrevió a soñar y generó, con apoyo de organizaciones de la sociedad civil y de un consorcio de universidades, una visión. Y la comunidad dijo: queremos que Coaque para el 2030 sea un destino nacional e internacionalmente reconocido para el turismo cultural y natural. Eso logró que el gobierno municipal de Pedernales lo incorpore dentro del plan de ordenamiento territorial mediante una ordenanza. O sea, hoy día ya es una política pública local y nos está permitiendo movilizar recursos para hacer realidad esa visión.
En esa visión, en ese nuevo Cuaque, donde hay un museo de sitio, hay un sitio astronómico, hay, por cierto, Elizabeth, áreas verdes, y eso es muy importante, yo coincido contigo, pero son áreas verdes construidas con austeridad y teniendo claras las prioridades. Primero agua potable, primero calidad de vida de las personas y luego vamos a las áreas verdes. Que deben ser verdes, no con tanto cemento. No con tanto cemento, sino que lo que se trata aquí es de tener la posibilidad de reconstruir nuestras comunidades, pero de manera diferente. Y entonces pongo la historia de Cuaque porque marca el ejemplo de lo que puede hacerse en Manabí. Cómo transformar esa enorme riqueza natural, cultural, económica, productiva que tiene Manabí, por esto que bien comentaba Alba, una provincia con múltiples ciudades, con múltiples ecosistemas, con múltiples realidades productivas. ¿Cómo transformamos la tragedia que nos dejó el terremoto en una oportunidad para reinventarnos, para corregir los problemas que teníamos antes y para salir fortalecidos? Eso solo se logra con colaboración y transparencia. No hay otra manera. Si empoderas a las comunidades para que sean ellas las que se proyecten a futuro, vamos a lograr encontrarnos con una creatividad impresionante que proviene de la dignidad humana. Colaboración y transparencia. En el estudio que tú hiciste, Elizabeth, ¿cuán presentes están las voces de los afectados? Las voces han sido escuchadas, han sido silenciadas, están esforzándose en sobrevivir. ¿Dónde están las voces? Bueno, nosotros nos enfocamos mucho en el sector campesino. Justamente yo acabo de venir de una reunión con campesinos de varias partes de Manabí y existen muchas quejas, más o menos en la línea que nos explicaba Alba. Así como cuando hay desgracias se puede potenciar las cuestiones positivas, también cuando hay desgracias el Estado, el mercado aprovecha para implementar políticas y medidas que no se podrían tomar normalmente. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto en Manabí en el sector campesino? Que se ha usado el tema de la reconstrucción para imponer ciertos paquetes tecnológicos en los campesinos que antes no existían o que se estaban imponiendo pero no con la velocidad que se imponen ahora. Me explico. Manabí es la provincia más campesina de la costa ecuatoriana. En otras zonas de la costa está totalmente dominado por el agronegocio, por los monocultivos, controlados por grupos de poder. En cambio, si uno recorre, por ejemplo, la cuenca del río Puerto Viejo, existían pues esas hermosísimas granjas diversificadas para la soberanía alimentaria de Manabí y del Ecuador, porque por ejemplo las naranjas que nos comemos, las toronjas que nos comemos, todo viene de Manabí. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando ahora? Está pasando que se les está entregando unos kits para que la gente se concentre en arroz y sobre todo en maíz. Entonces el paisaje de Manabí a partir del terremoto ha cambiado completamente y uno ve hasta la vera del camino maíz, pero no maíz, no el maíz criollo que solamente se conserva ya en Manabí, el maíz criollo de la costa que solamente se conserva en algunas partes de Manabí, sino el maíz para alimento de pollos que está controlado por 2 empresas. Inclusive el Estado entrega las ayudas junto con los empresarios que distribuyen estos kits, que incluyen además venenos agrotóxicos, que incluyen urea, es decir, un paquete tecnológico que está cambiando completamente la forma de producir del campesino manabita. Es decir, toda esa cultura de la que hablamos, ¿no? La cultura manabita, la sarprieta, bueno, es la comida así tan... Que no se ha perdido ni se va a perder, pero tiene estas nuevas dinámicas que hay que tener en cuenta. Se está erosionando, porque están produciendo maíz para pollos. ¿Cuáles son los sectores que necesitan más crédito, Alba? Bueno, el sector productivo es muy extenso en Manabí. Nosotros consideramos de que la agricultura es un factor importantísimo. Se necesita crédito para el agricultor. Yo creo que uno de los retos que tiene que tener este nuevo gobierno es de crear trabajo en la agricultura. Lamentablemente ya la gente ya no mira hacia el campo, la gente mira a las ciudades y esto de aquí genera inseguridad y genera falta de trabajo y esto lamentablemente no ha sido atendido el sector agropecuario. Yo considero que tenemos que ponernos metas para que el sector agrícola aumente en metros o en hectáreas su campo agrícola, es decir, también que aumente su plaza de trabajo y así nosotros poder tener una provincia que su espíritu es productivo. Mire que Manabí es la provincia con mayor número de bovinos a nivel nacional, tiene 1 millón de bovinos. Es una provincia muy productiva
en el sector del café y el cacao. Hace 20 años, la provincia de Manabí, en el sur de Manabí y de Jipijapa, el 60% del café que se exportaba del Ecuador salía de Manabí. Lamentablemente todo eso se ha perdido. El gobierno tiene un gran reto de que el sector agrícola, que Manabí es una provincia netamente agrícola, salga adelante. Así también el sector turístico fue muy golpeado. El sector turístico no puede, su edificio, donde ya tiene una inversión en el cual fue derrocado por el terremoto, moverlo hacia otro lado. Tiene que tener infraestructura alrededor, tiene que tener agua potable, electricidad, internet, tiene que tener fibra óptica, tiene que tener luz, tiene que tener alcantarillado, tiene que tener reconstrucción del sector para poder salir adelante, porque el hotel no se lo puede mover. En Puerto Viejo pasa una particularidad. El centro que más fue afectado por el terremoto fue el centro de la ciudad. El centro de la ciudad era netamente comercial. Y el 80% de las casas y los edificios y los negocios que se dañaron son de personas particulares, no son instituciones públicas. Claro. Es decir, que mientras al centro de Puerto Viejo, que hoy día sigue siendo zona cero, que hoy día no está regenerado, hoy día no está reconstruido, el cual el 20% de sus comerciantes ha regresado a sus locales propios porque tenía que estar pagando un alquiler en otro lado, por sus propios recursos, por su propia iniciativa. Hoy día no tenemos regenerada esa zona cero. Es decir, que próximamente van a tener que cerrar las calles por 10 meses, por 12 meses, para poder poner toda esta infraestructura básica que es necesaria. Pero ¿qué pasa con ese comerciante que hizo mucho esfuerzo, sin ningún crédito, salió adelante? Peor aún si tiene crédito, porque si tiene crédito tiene que pagarlo y va a estar cerrado. Entonces, es muy importante los créditos al sector comercial de las zonas ceros afectadas por el terremoto, tanto en la ciudad de Puerto Viejo, en la ciudad de Manta, en las otras ciudades afectadas, Bahía. El sector turístico es importantísimo, y el sector agrícola, que dentro del sector agrícola comprende el sector agroindustrial para darle un valor agregado a nuestros productos, y también al sector agropecuario. Nos dicen en la interacción por redes que debe estar alguien del gobierno presente para responder. Sin duda, invitamos al Comité de Reconstrucción de Manabí, no estuvieron disponibles, decía yo que tal vez por algunos cambios que se anuncian en el mismo. Horacio, parece que las Emplades va a tomar más protagonismo en cuanto al tema de la reconstrucción. ¿Cómo ves tú la deuda, si cabe el término, que tiene aún el gobierno de Lenín Moreno con Manabí? En esta conversación, Luz Helena, se ha hecho evidente que hay todavía problemas fundamentales que conculcan las dimensiones más básicas de la dignidad humana a resolver en Manabí. Hay todavía familias que no tienen una vivienda digna. Hay familias en condiciones de pobreza extrema. Yo decía que antes del terremoto Manabí era una provincia más pobre que el promedio del país, lo cual no es comparable con la riqueza natural y productiva que tiene Manabí. No tenemos cifras de cómo se ha profundizado la pobreza luego del terremoto. Solo podemos imaginarnos, y los que estamos allá recorriendo los diferentes cantones, vemos que en efecto hay una pobreza que se ha ido profundizando. Entonces necesitamos ser estratégicos en la forma en que llevemos la reconstrucción y la reactivación económica y productiva de aquí en adelante. La forma en que se ha llevado hasta el momento no nos va a permitir alcanzar los resultados que esperamos, no nos va a permitir transformar esta tragedia en una oportunidad. Y por eso el desafío es hacer rectificaciones importantes. Y por eso celebramos la apertura del gobierno del presidente Moreno en diferentes sectores y pedimos que esa apertura al diálogo con diferentes sectores particularmente se lleve a lo que va a ser el proceso de aquí en adelante. Necesitamos entonces en concreto recomponer el Comité de Reconstrucción. Esto es algo que debe hacerse. Ya se hizo una primera reforma en septiembre del año anterior, es fundamental, porque allí se toman las decisiones y por lo tanto
es clave que se haga en los próximos días un cambio en la forma en que se integra ese comité de reconstrucción para que las perspectivas del sector privado, de la academia, de la sociedad civil estén presentes. Y digo con dos características: deben estar presentes esas perspectivas de manera permanente y de manera plena. Esto quiere decir con voz y con voto, porque claro que tiene que haber mayoría del Estado y de los gobiernos locales, pero deben tener también posibilidad de tener voz y voto los otros sectores de la sociedad. Solamente así se van a tomar mejores decisiones. Otra de las rectificaciones o de cambio en el rumbo tiene que ver con la información. Esto es fundamental, y no solo con la información de los 1.500 proyectos que se están haciendo y que se van a hacer, y que los que se van a hacer debemos asegurarnos que sean los prioritarios, sino también información de la situación de las personas. Nadie sabe, ¿verdad?, qué ha pasado con esas personas que perdieron sus viviendas. Algunas migraron fuera de Manabí, otras todavía no están en condiciones. Debemos saber cómo está eso, porque solamente con información de la calidad de vida de las personas vamos a tomar medidas adecuadas para coadyuvar a mayor bienestar. Y necesitamos, sobre todo, un cambio en el rumbo. No se trata solamente de cambio en la velocidad. Celebramos esa intención, pero se necesita un cambio en el rumbo. Y esto es sectores productivos que no existían y en los que hay potencial para Manabí, apoyarlos con crédito, con asistencia técnica, con colaboración con las universidades, con alianzas público-privadas. Este es el momento de hacer de esto una minga nacional, todos por Manabí y por las comunidades de Esmeraldas que siguen afectadas, para que en efecto transformemos la tragedia en una oportunidad. Y eso es lo que vamos a profundizar en la última parte de este diálogo. Tú decías, Elizabeth, que los campesinos, que te has enfocado en el trabajo con los campesinos, ¿qué es lo que para ellos es urgente en al cumplirse 2 años de la tragedia por parte del gobierno? Bueno, va un poco en la misma línea de los comerciantes y de los empresarios. Ellos quieren crédito, ellos tienen un problema serio, por ejemplo, de agua para riego, porque Manabí es rico, sí, pero tenemos que recordar que tiene un problema serio de agua. Tienen solamente agua cuando es invierno. Entonces pueden hacer una sola cosecha al año. ¿Qué pasa el resto del año, ¿cierto? Por ejemplo. Sin embargo, hay represas, hay grandes represas en Manabí, la Esperanza, o sea, que no sirve a los campesinos. Entonces no se está atendiendo adecuadamente las necesidades de los campesinos. Otro problema gravísimo es el tema de la salud. Por ejemplo, todavía en Chone, todavía en Pedernales, no se han reconstruido los hospitales que se destruyeron, a pesar de que hay los fondos. Yo sé que el gobierno chino, por ejemplo, dio fondos para el hospital de Chone. Entonces, recién se ha hecho el contrato, después de 2 años. Entonces, después de 2 años, la población ya debería estar gozando de los derechos más fundamentales, como es el derecho al agua, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda. Es muy importante que la perspectiva sea no de dádiva, no de caridad, sino de derechos. La reconstrucción tiene que ser hecha desde una perspectiva de derechos. Hay toda una normativa internacional sobre cómo deben hacerse las reconstrucciones que no necesariamente se ha observado. Desde una perspectiva de derechos y desde una perspectiva no clientelar. Exacto. Y desde una perspectiva de transparencia y de comunicación. Sin embargo, este año es un año preelectoral. ¿Cómo ves tú, Alba, que eso pudiera afectar esta línea de trabajo de la reconstrucción con los elementos que se han planteado además? Bueno, es muy preocupante debido a que ya ha pasado el tiempo y realmente no se ve un plan de una reactivación económica. Los problemas políticos que existen actualmente en el país nos tienen un poco distraídos, pero la solución grave de fondo, la falta de empleo, la falta de trabajo, de seguridad, es latente. Y esto de aquí puede desencadenar a consecuencias a largo plazo de lo que yo le decía inicialmente. El terremoto tiene consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Entonces, si el gobierno nacional no rectifica las acciones pasadas en las cuales vemos de que no hubo una real aplicación de los créditos, no hubo normativas y regulaciones nuevas por parte de la Junta Monetaria que faciliten a las personas a obtener estos créditos, se lo haga ahora.
celebramos los diálogos, somos un gremio institucional con más de 82 años de trayectoria en Puerto Viejo, en la provincia, en la cual nos mantenemos todavía unidos, y esto de aquí es porque nosotros estamos conscientes de que se necesita una reactivación económica y se necesitan propuestas. Nosotros como sector privado somos quienes podemos invertir inmediatamente, somos quienes podemos generar empleo, trabajo, desarrollo, inversión inmediata. Estamos de acuerdo con los diálogos, estamos de acuerdo con las alianzas públicas-privadas. Creemos que sin la alianza pública-privada no hay un verdadero desarrollo y un verdadero diálogo, pero lamentablemente pues pasa el tiempo, vamos, como usted bien dijo, a entrar a un proceso electoral en los próximos meses, y más aún la preocupación es porque en la Ley de Reactivación Económica y Fortalecimiento de la Dolarización, que fue ya puesta en ejecución en diciembre de 2017, hay una transitoria ya en la parte final de la ley, que manda que los recursos económicos de la Ley de Solidaridad, que actualmente están destinados para la reactivación económica, es decir, esos 413 millones, ese apenas 14% que está en las instituciones públicas, si en un año, a partir de la inscripción en el registro oficial de esa ley, no son utilizados, pasarán a ser parte del rubro de la reconstrucción. Entonces, el tiempo corre, ya estamos actualmente en 3 meses luego de la ejecución de esa ley, en la cual nos queda poco tiempo para que la Junta Monetaria analice, regularice estas disposiciones que tiene, y que el gobierno nacional pues pueda atender al desarrollo productivo de la provincia y también del país. En una coyuntura económica compleja para el país, en una coyuntura electoral, política que se viene, y bueno, y con todo lo que hemos analizado aquí, ¿cuál sería tu propuesta? Que de alguna manera ya la has hecho, podrías profundizar en ella, Horacio, y les voy a preguntar a todos, ¿qué propuesta concreta sugieren al gobierno y sugieren al país para enfrentar de mejor manera la reconstrucción? Comenzando por la reflexión que hacían Luz Helena del tiempo electoral, soy de los que creo que las elecciones pueden sacar lo mejor o lo peor de una sociedad, porque en efecto puede polarizarla, puede hacer que sea el insulto y la descalificación lo que prime, y eso ciertamente ha pasado en el país y es un escenario probable para lo que vamos a vivir en ya pocos meses. Pero también hay la posibilidad de que las elecciones sirva para debatir ideas, para generar propuestas, para construir proyectos compartidos. Y entonces hago una invitación a que veamos el proceso electoral en general, pero en particular en Manabí, como una posibilidad de construir acuerdos y de construir entre los que van a ser las autoridades en los gobiernos locales y la ciudadanía un proyecto que nos una y nos empuje hacia adelante. Y esa es una primera reflexión. Una segunda reflexión tiene que ver con la necesidad de ahora tomar decisiones priorizando el bienestar de las personas. No es la infraestructura, no son los edificios públicos los que deben tener las prioridades. Las prioridades son las personas, los seres humanos. ¿Cómo logramos eso? Eso solo lo logramos cuando le damos espacio a las personas para que participen, para que nos cuenten sus necesidades, para que participen en la construcción de propuestas. Necesitamos asegurar que lo que falta por ejecutar en la reconstrucción y lo que está canalizándose hacia la reactivación productiva y económica vaya hacia propuestas y proyectos que vengan del tejido productivo, de las fuerzas vivas, de las comunidades afectadas por el terremoto. No se pueden, por buenas intenciones que haya, diseñar proyectos efectivos desde los escritorios, por buenas intenciones que haya. Entonces necesitamos abrir la cancha, generar confianza para que el sector privado, empresarial, para que las universidades, para que la sociedad civil y sobre todo las comunidades participen con propuestas concretas. ¿Qué hacer con los millones de dólares que van a ir a la reactivación económica? Solamente cuando le preguntamos a las personas y cuando confiamos en las personas y le apostamos a su talento, a sus capacidades, a la realidad productiva, es que vamos a lograr proyectos que en efecto logren transformaciones económicas y sociales. Todo esto tiene que estar lleno de una fuerte dosis de esperanza, porque yo lo que siento cuando voy a Manabí es que comienza a reinar la desesperanza, que el próximo año vamos a estar peor, que no aprovechamos la oportunidad, que esta ventana que se abrió con la tragedia que nos trajo
el 16 de abril del 16 se está cerrando y ya perdimos la oportunidad, yo escucho cada vez más. Entonces necesitamos recuperar la esperanza de que aún es posible, solamente unidos, solamente colaborando, solamente con transparencia y confianza. Y escuchando también lo que tú decías, sin ninguna otra agenda más que la de servir al ciudadano, porque si se escucha para hacer lo que me convenga a mí como líder político, entonces se distorsiona también la necesidad y se distorsiona el resultado. Elizabeth, ¿qué propuesta? Bueno, el Ecuador vive en año preelectoral todos los años y yo creo que es muy importante que pensemos a largo plazo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo creo que la obligación del Estado es fortalecer la soberanía alimentaria, fortalecer las organizaciones campesinas, como otros sectores, pero sobre todo a la población campesina, que es la que alimenta, la que nos alimenta a nosotros, ¿no es cierto? Y yo creo que pensando a largo plazo, las organizaciones también tienen que ir pensando cómo reconstruyen la soberanía alimentaria, cómo reconstruyen las organizaciones campesinas. Las organizaciones campesinas están también muy golpeadas, porque ha habido, eso encontramos nosotros en el estudio, ha habido unas redes clientelares que han transformado a los líderes campesinos en portadores de los programas gubernamentales, han perdido la independencia frente al Estado, o se han creado nuevos liderazgos que representan a los programas del Estado. Es momento en que las organizaciones recuperen su autonomía como organizaciones campesinas, que se fortalezcan, que pongan como prioridad la soberanía alimentaria. Y si me preguntan cuál es mi compromiso es definitivamente seguir apoyando a estos sectores. Y a la ciudadanía ecuatoriana también nos preguntabas, ¿no? Cuando yo venía de Manabí el día domingo, estábamos en el aeropuerto de Manta. La gente que estaba en la cola, que viene, se baja del avión y se va a la playa y luego se va a algún hotel que no se ha destruido, no sabe, cree que ya todo el problema del terremoto pasó. Entonces yo sí quiero hacer un llamado a los ecuatorianos y decirles que el tema del terremoto no se ha acabado, todavía vive mucha gente sufriendo, hay todavía gente que vive en carpas improvisadas, todavía hay gente que no tiene casa, todavía Pedernales y Chone no tienen hospital, hay todavía un montón de poblaciones que no tienen agua y que todavía nosotros podemos hacer mucho para apoyar a esta población que ha sufrido tanto. Qué importante reflexión. Alba, tu propuesta y compromiso para cerrar. Nos faltan 2 minutos, son las 12:30 del día. Estamos por terminar este rico diálogo. Bueno, yo pienso que es importantísimo primero los créditos blandos con facilidades a largo plazo para que puedan ser atendidos los sectores que están golpeados en este momento y que no se puedan reactivar. Son sectores que actualmente están casi que agonizando y se le debe dar la ayuda inmediata. Así también priorizar lo que son los servicios básicos. En el caso de Puerto Viejo necesitamos que la zona cero se reactive. Si hablamos que son alrededor de 800 locales comerciales, entre oficinas, hoteles, comedores, etcétera, que fueron demolidos, solamente que cada uno reintegre al sistema laboral 5 personas, estamos hablando que en el centro de Puerto Viejo podemos dar trabajo a 4.000 personas. Entonces, la priorización de los servicios básicos y la reconstrucción del centro de Puerto Viejo es inmediato, porque el sector comercial y el sector privado automáticamente se genera la necesidad y regresa inmediatamente con su propia inversión, y así también ya un banco le puede dar crédito porque ya asegura que su flujo de caja va a poder pagar el crédito. Entonces lo más importante es generar trabajo y generar también obras prioritarias como son los servicios básicos. Y nosotros como Cámara de Comercio quiero hacer una invitación a nivel nacional a todo el Ecuador, incluso también a nivel internacional. Vamos a hacer una feria, la Expo Agropecuaria Manabí 2018, justamente en homenaje a la reactivación económica de Puerto Viejo. Inicia el día viernes 13 de abril y culmina el día sábado 15 de abril. En esta feria se va a mostrar todo el sector productivo de Manabí, en lo cual pues vamos a tener también la parte cultural, Montubia, Rodeo Montubio, exhibición de ganado y también pues toda la potencialidad
que Manabí tiene desde el sector emprendimiento. Hay muchos emprendimientos que salieron luego del terremoto, gente que después de llorar se levantó sus camisas, levantó sus mangas de sus camisas a trabajar, a salir adelante, y tenemos muy buenos productos que los vamos a exhibir, y hacemos una invitación a nivel nacional para que nos visiten en el recinto ferial de la Cámara de Comercio del día 13 de abril al 15 de abril en una feria Expo Agropecuaria Manabí 2018 en homenaje a la reactivación económica en Manabí. Esperanzador, tómenlo en cuenta, anoten la fecha, invitación hecha. Y recuerden también que el diálogo continúa, nos pueden acompañar a seguir este debate en la plataforma Ecuador Decide, donde tendremos a 2 actores discutiendo de manera virtual sobre la reconstrucción de Manabí desde la perspectiva local y nacional. Mil gracias nuevamente por acoger a este programa y a los anteriores de la serie Diálogos y Debates. Para nosotros ha sido, por supuesto, enriquecedor el proceso, ha sido enriquecedor contar con opiniones como las de ustedes el día de hoy, y esperemos que nos volvamos a ver pronto. Muchas gracias.